Buenas tardes chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? El día de hoy vamos a desarrollar la fisiología reproductiva y lactacional. Vamos a hacer una primera introducción y primeramente debemos fijar algunos conceptos como lo es la reproducción, el cual podemos definir como una secuencia de eventos que comienza con el desarrollo reproductivo en el embrión. Luego de su nacimiento, se produce un estado de aparente quietud o latencia hasta la pubertad, donde el animal debe alcanzar el tamaño y peso adecuados para enfrentar un estado de futura madurez sexual. Entonces, el tema de la reproducción incluye, pequeños momentos que prácticamente inician desde que se desarrolla la parte urogenital en el embrión. Después de que prácticamente ocurre el nacimiento del mismo, aparentemente no hay ningún cambio bastante evidente, ¿verdad?, en cuanto a la parte reproductiva hasta que el animal y la persona llega a la pubertad. Ahí comenzamos ya con el desarrollo de los caracteres sexuales, los cuales justamente van a posteriormente traducirse en un estado de madurez sexual en el cual ya prácticamente un animal puede llegar a reproducirse. En cuanto a la importancia del estudio de la reproducción y la estacionalidad, me dice que requiere un entendimiento claro y profundo de los principios neuroendocrinos y el punto focal sobre el cual el hombre puede influir y de esta forma controlar diferentes aspectos reproductivos. O sea, ¿por qué a mí me interesa hablar sobre la reproducción y la estacionalidad de los animales? Porque justamente es algo en el cual los veterinarios podemos influir, o sea, podemos lograr alcanzar mayor cantidad de terneros o mayor cantidad de lechones al año, ¿verdad? Porque justamente nosotros vamos a poder manipular el ciclo estral de hembras y también de machos, obviamente. De esa forma, obviamente, vamos a poder modificarlos a nuestra conveniencia para alcanzar mayor productividad. Y para poder alcanzar eso, yo necesito justamente conocer muy bien la parte neuroendocrina, porque prácticamente, acuérdense que nuestro cuerpo se rige por dos sistemas, la parte nerviosa y la parte endocrina. O sea, son dos sistemas que trabajan en conjunto y prácticamente para poder modificar el ciclo estral vamos a tener que entender perfectamente de dónde salen las hormonas, al menos las reproductivas, dónde van y qué efectos cumplen, para de esa forma también poder entender cómo yo puedo influir sobre los mismos. En cuanto a las hormonas que intervienen en la reproducción, tenemos las primarias y tenemos las metabólicas. Las primarias forman parte directa de varios aspectos de la reproducción, como en la gametogénesis, prácticamente la formación de los gametos, que son de dos tipos, los óvulos y los espermatozoides. Tenemos la ovulación, el comportamiento sexual y materno también se rige por las hormonas, la fecundación, la implantación, así como también el mantenimiento de la gestación y lactancia. En cuanto a las metabólicas, son necesarias para el bienestar general y también el estado metabólico adecuado del animal, que me pueden llegar a permitir posteriormente su reproducción. En cuanto al control de la reproducción, depende de la interacción sistemática y sincrónica de sustancias de origen nervioso, endocrino, autócrino, parácrino. ¿A qué me refiero con esto? Que prácticamente para controlar la reproducción, digamos que se unen estas tres cosas: la parte nerviosa, la parte endocrina o prácticamente la parte de las hormonas, que también de cierta forma se subdivide en la parte autócrina y parácrina. Autócrina significa cuando uno
una célula produce una sustancia u hormona y ejerce efectos sobre ella misma. Y parácrina cuando una célula produce un tipo de sustancia u hormona y tiene efectos sobre las células adyacentes. Después hablamos de algo súper importante que sería el eje hipotálamo-hipófisis-gónadas. Podemos denominarlo como una tríada jerárquica con 4 componentes, que está influenciado por factores hereditarios, nutricionales y ambientales que pueden modificar el ciclo en cualquier animal. ¿A qué me refiero con tríada jerárquica con 4 componentes? O sea, tengo una estructura con 3 cosas, pero una sección se vuelve a subdividir, por lo tanto voy a tener 4 constituyentes. Y también acá menciona algo bastante importante que también se influye, dice, por factores hereditarios, ¿verdad? Hay ciertas patologías reproductivas que son hereditarias, como las aplasias, decir, qué sé yo, la aplasia uterina, entre otras, ¿verdad? Nutricionales, ¿verdad? Animales demasiado gordos o muy flacos no ciclan. Ambientales, ¿verdad? Si están en un ambiente hostil, ¿verdad? En el cual justamente están sometidos a estrés, también, digamos, dificulta, digamos, la reproducción. Y aquí tenemos nuestra triada jerárquica, ¿verdad? Porque son 3 constituyentes, pero al subdividirse uno de ellos me da 4 componentes. Tenemos el primero, que es el hipotálamo, el cual me produce hormona liberadora de gonadotropinas o GnRH. Posteriormente tenemos el componente adenohipofisario, que se divide en 2, el primario y el accesorio. El primario me secreta hormona folículo estimulante o LH y la hormona luteinizante o LH. Posteriormente tenemos el adenohipofisario accesorio, el cual me secreta prolactina. Y tenemos el componente gonadal, que me secreta 2 tipos de hormonas, las hormonas esteroideas y las hormonas peptídicas o prácticamente derivadas de proteínas. Y aquí tenemos un pequeño esquema, mejor dicho, en el cual me dice que el hipotálamo y la adenohipófisis me constituyen un complejo anátomo-funcional regulador. O sea, a la par que están, digamos, formando anatómicamente un conjunto, en cuanto a la parte anatómica, vuelvo a repetir, también trabajan juntos en cuanto a la parte funcional y me regula 2 cosas importantes: la reproducción y la conducta reproductiva. Podemos hablar también del hipotálamo, que me constituye el 1% de mi masa encefálica, el cual posee un nexo neuroendocrino que funciona como un gran controlador entre mi ambiente externo y mi medio interno. ¿Y cuáles podrían ser las influencias del ambiente externo? Podemos seguir solamente 2 influencias: las que estimulan y las que inhiben. Las influencias estimulantes pueden ser el fotoperiodo o prácticamente la exposición a las horas luz, el estado sanitario, la alimentación, el ambiente social, que incluye también al olor, la visión, el sonido y el contacto. Las inhibidoras podrían ser la nutrición deficiente, temperaturas extremas, lactación, estrés, dolor o enfermedades reproductivas. O sea, ¿qué me va a estimular un ciclo estral o prácticamente la ciclicidad de mis animales? Un animal parasitado sin ninguna vacuna generalmente no cicla, porque constituye un animal enfermo. La alimentación también, un animal muy delgado, caquéctico, versus un animal muy gordo, no pueden tampoco ciclar, porque los excesos son malos. También el estrés, ¿verdad? El ambiente social, animales, digamos, en el cual se les arrea, ¿verdad?, con perros, ¿verdad?, o que se les pega, también influye negativamente en cuanto a la parte
de ciclicidad o la reproducción, el dolor, las enfermedades reproductivas, la lactación también, mientras un ternero, por ejemplo, siga mamando de su madre, esta no va a volver a ciclar. Entonces son varios aspectos que hay que tener en cuenta. Posteriormente hablamos de las injerencias del medio interno sobre el hipotálamo. Me menciona que recibe más de 10.000 sinapsis y que capta concentración de hormonas en sangre. ¿Cómo, por ejemplo, funciona el hipotálamo? El hipotálamo me da una orden ¿de qué? De secreción de hormona liberadora de gonadotropina, porque acuérdense que esta hormona se secreta del hipotálamo. También se denomina gonadoliberina. Esta prácticamente estimula a la adenohipófisis, específicamente a un grupo de células denominadas gonadotropas, las cuales me van a sintetizar y liberar las gonadotropinas adenohipofisarias denominadas FSH u hormona folículo estimulante y la LH u hormona luteinizante. Y ahora hablamos de las gónadas. Como ya les mencioné, son de dos tipos. Tenemos los ovarios y tenemos los testículos. Ambos me producen diferentes tipos hormonales. Entre los ovarios tenemos las esteroides y las proteicas. Entre las esteroides o derivados de esteroides tenemos los estranos, los pregnanos y los androstanos. Y entre las proteicas tenemos las inhibinas, que son prácticamente hormonas inhibidoras generales, las activinas, el factor inhibidor de ovocitos, la proteína reguladora de folículos. En cuanto a los testículos tenemos también hormonas esteroides y proteicas. Entre las esteroides son similares a las ováricas en cuanto a los estranos y androstanos, y en las proteicas también son similares en cuanto a las inhibinas y activinas, salvo las otras dos que tienen la parte de los ovarios, como el factor inhibidor de ovocitos y la proteína reguladora de los folículos. Podemos decir entonces que la reproducción en las hembras posee una regulación multifactorial, o sea, varios factores son los que influyen para que una hembra pueda llegar a reproducirse o pueda llegar a tener un ciclo estral. Principalmente se da por un control endocrino, el cual posee varios componentes que lo vamos a ordenar jerárquicamente en componente hipotalámico, que me secreta hormona liberadora de gonadotropinas o GnRH, el componente adenohipofisario primario, que me secreta hormona folículo estimulante o FSH y la LH o hormona luteinizante, el adenohipofisario accesorio, que me secreta prolactina, y metemos dos cosas nuevas aquí: el componente gonadal, que me secreta hormonas esteroides y peptídicas, y el componente uterino, que me secreta prostaglandina F2-alfa. Y volvemos a rememorar algo importante en la parte ovárica, que tiene dos fases que son sucesivas, o sea, una le sigue a la otra y son superpuestas, que vamos a denominarlo fase folicular y fase luteal, porque nosotros en el ovario tenemos prácticamente la producción de folículos y la producción de cuerpo lúteo. ¿Y de qué son dependientes estas dos fases denominadas folicular y luteal? Son dependientes de dos tipos de secreción de gonadotropinas, que vamos a denominarlas secreción basal o tónica y secreción cíclica. ¿A qué me refiero con basal o tónica? Sería prácticamente lo más mínimo, que me va a estimular algo. En este caso, la secreción basal o tónica me produce una baja concentración de estrógeno. Entonces, eso significa que tengo justamente un folículo inmaduro. Y voy a tener incrementada liberación de activinas. Entonces, ahí les pongo por eso. Elevada cantidad de FSH. ¿Por qué voy a tener elevada cantidad de FSH? Porque yo quiero que mi folículo crezca.
¿Y cuál es la hormona que me estimula el crecimiento de mis folículos? La hormona folículo estimulante. Y en su defecto, que voy a tener una baja cantidad de LH u hormona luteinizante. ¿Por qué? Porque yo no estoy teniendo en este caso cuerpo lúteo. Y entonces esto se traduce en ¿qué? Crecimiento y desarrollo folicular hasta la etapa del folículo dominante, porque ahí pasan otras cosas. ¿Qué pasa en la liberación? ¿Qué pasa en la etapa de folículo dominante? Ahí tenemos importantes cantidades de inhibinas. Disminuye la liberación de FSH, pero no de LH. ¿Por qué? Porque ya tengo mi folículo en el tamaño más grande que puedo tener. Tenemos el folículo primordial, folículo primario, folículo secundario, folículo terciario de Graf o folículo dominante se denomina. Y eso es lo máximo que puede llegar en el crecimiento mi folículo. Entonces, cuando ya tengo mi folículo en el tamaño más grande que puedo tener, prácticamente va a disminuir mi liberación de FSH porque ya no quiero que crezca más. Y en su defecto va a empezar a aumentar la cantidad de LH. Y también en su defecto va a incrementar la liberación de estrógenos porque dentro de mi folículo se crea el estrógeno. Entonces, si tenía folículo primordial, no es que no se crea, no es que no haya estrógeno, sino que hay estrógeno en poca cantidad. Ni folículo primario, ¿qué va a pasar? Voy a tener mayor cantidad de FSH y también mayor cantidad de estrógeno. Folículo secundario, la misma cosa, mayor cantidad de estrógeno y mayor cantidad de FSH, hasta llegar a mi folículo dominante, en el cual ya voy a tener baja cantidad de FSH porque no quiero que crezca más y va a empezar a aumentar la LH. Y en su defecto también voy a tener mi pico de estrógeno porque ya sería lo máximo que puede crecer mi folículo y también en su defecto lo máximo que yo puedo secretar estrógeno. A esta fase se la denomina secreción cíclica o preovulatoria porque antecede a la ovulación. ¿Qué yo tengo en mi secreción cíclica? Va a aumentar la liberación de hormona luteinizante y va a disminuir la liberación de hormona folículo estimulante. Por lo tanto, voy a tener un pico de LH y también voy a tener un efecto de la inhibina que me va a producir ¿qué cosa? Maduración final de mi folículo, la ovulación y posterior luteinización. Y entonces podemos decir que la fase folicular detiene a la fase luteal. En la fase luteal que yo tengo elevada cantidad de LH y baja cantidad de FSH. Al tener baja cantidad de FSH, ¿verdad? Mi folículo va a ser pequeño y por lo tanto voy a tener baja cantidad de estrógenos. Cuando mi LH está elevada, voy a tener elevada cantidad de progesterona porque dentro de mi cuerpo lúteo se produce progesterona. En cuanto al componente adenohipofisario accesorio, tenemos la prolactina, que me mantiene el cuerpo lúteo cíclico o gestacional, así como también me va a incrementar la expresión de más receptores para mi LH. ¿Qué pasa si no hay gestación o se presenta algún tipo de infección uterina? Ahí aparece mi componente uterino, pero es solamente en las grandes especies. Por favor, no se olviden. La prostaglandina F2 alfa sirve para producir luteólisis y solamente en grandes especies. En las pequeñas especies también ocurre la luteólisis, pero prácticamente influyen otro tipo de sustancias, como la prolactina adenohipofisaria en la gata, en las perras y los primates, la oxitocina neurohipofisaria y luteal en la oveja, así como también los estrógenos ováricos en ovejas, cabras y primates. En cuanto a la interacción en los machos, también se rige por un control endocrino que posee componentes en orden jerárquico. También sería una triada con 4 constituyentes. Ahí tenemos el componente hipotalámico, que también se rige por la hormona liberadora gonadotropinas. También tenemos el componente adenohipofisario primario,
la FSH y LH. También tenemos el adenohipofisario accesorio, la prolactina, y las gonadales, que son las hormonas esteroides y peptídicas. ¿Qué pasa en el hipotálamo? En el hipotálamo se secretan pulsos periódicos de hormona liberadora de gonadotropina. Acuérdense que la hormona liberadora de gonadotropina se secreta en forma de pulsos. Y prácticamente la intensidad de las pulsaciones y el espaciamiento entre uno y otro es lo que va a determinar la secreción diferencial, ya sea de FSH o LH. Entonces, estos pulsos van a hacer que mi adenohipófisis me secrete ya sea FSH o LH, así como también la prolactina. La hormona liberadora gonadotropinas tiene dos formas de pulsos. Pulsos de pequeña amplitud es lo que me va a determinar la secreción de FSH, y los pulsos de gran amplitud me van a determinar la liberación de hormona luteinizante. ¿Qué pasa en el testículo? La FSH u hormona folículo estimulante también ejerce acción ahí. Específicamente, en el testículo tenemos dos tipos de células. Las células de Sertoli, que se encuentran por dentro del túbulo seminífero, y las células de Leydig, que se encuentran por fuera. En las células de Sertoli, mi FSH me induce la secreción de una proteína denominada fijadora de andrógenos. También las inhibinas, estrógenos y activinas. En el caso de la LH, estas ejercen una acción sobre las células de Leydig, que dijimos que se encuentran en la periferia, y estos me inducen la liberación de la testosterona. En cuanto a la testosterona, en altas concentraciones me va a inhibir la liberación de mi hormona liberadora gonadotropina y también de la propia LH, que es la que me originó justamente la secreción de testosterona. Y en bajas concentraciones me va a realizar la liberación de hormona liberadora gonadotropinas y también de la LH. En cuanto a los estrógenos testiculares, me van a ayudar en la espermiogénesis y también en el correcto funcionamiento de las glándulas accesorias, que prácticamente son varias y van a diferir dependiendo de la especie. Las inhibinas que me realizan, dijimos que son hormonas inhibidoras generales. Estas me van a bloquear la liberación de mi hormona folículo estimulante, pero no me van a inhibir la de LH. Y también me van a fomentar la producción de mis andrógenos. En cuanto a las activinas, me van a estimular la liberación de mi hormona folículo estimulante y también de los receptores para la misma. La prolactina me va a actuar sinérgicamente a la LH, o sea, me va a actuar de manera igual que la LH. ¿En cuanto a qué? A la producción de testosterona. Dijimos que la LH estimulaba la producción por las células de Leydig a la testosterona, y en este caso la prolactina también va a actuar de manera similar para la producción de testosterona. En cuanto al control local testicular, me menciona que la propia testosterona regula localmente la espermatogénesis, o prácticamente la formación de mis espermatozoides. Son secretados péptidos estimulantes de crecimiento y también sustancias inhibidoras, ¿verdad? Las inhibinas me van a bloquear la división de mis espermatogonias, mientras que las activinas van a hacer que éstas proliferen, no se produzca en mayor cantidad. También me menciona que la temperatura escrotal va a ejercer también una acción reguladora, y que el testículo posee una proteína que se desnaturaliza a temperaturas superiores a 34 grados Celsius, la cual puede ser la causa de su ubicación extraabdominal. O sea, ¿por qué en el caso de las hembras las gónadas se encuentran dentro del cuerpo y por qué en los machos se encuentra por fuera? Porque justamente para la producción, digamos, de los espermatozoides se necesita una proteína. Las proteínas, acuérdense que tienden a desnaturalizarse con diferentes factores. Uno de ellos sería la temperatura. Entonces, un animal
que por ejemplo está con fiebre, dijimos que la temperatura para que se pueda desarrollar la espermatogénesis es 34 grados Celsius, ¿verdad? El testículo puede regular su temperatura, ¿verdad? Por eso también tiene ligamentos y demás, el cual hacen que se pueda acercar más a la pared abdominal o alejarse más, ya sea cuando hace mucho calor, generalmente se desprenden más de la cavidad abdominal, y cuando hacen frío se tratan de unir más a la cavidad abdominal para regular su propia temperatura, ¿verdad? Y en el caso, como les digo, que un animal está afiebrado, se debe tratar de bajar lo más pronto posible la temperatura, porque o si no, prácticamente vamos a desnaturalizar las proteínas que se encuentran en el testículo y por tanto ya sería para descarte ese reproductor, porque una vez que ocurre la desnaturalización de las proteínas ya no puede volver a recuperarse. Entre los factores que me influyen en el equilibrio del eje hipotálamo-hipófisis gonadal, mencionamos al fotoperiodo, o prácticamente la exposición a las horas luz, la leptina, que tiene que ver con la grasa corporal, y también la conducta. En el fotoperiodo mencionamos aquí, por ejemplo, las hembras poliéstricas, que significa que ciclan varias veces. Estacionales significa que son por determinados periodos. Por ejemplo, en las yeguas se dice que son hembras poliéstricas estacionales de días largos, o sea, prácticamente estas ciclan varias veces en el periodo de primavera-verano, cuando hay más horas luz. En cambio, las cabras y ovejas son denominadas reproductoras de días cortos, principalmente en temporadas otoño-invierno, donde hay menos cantidad de horas luz. ¿Cómo me va a influir el fotoperiodo, por ejemplo, en la parte de reproducción? La luz, ¿qué hace? Me va a activar receptores que se encuentran en la retina, que prácticamente me van a estimular a mi glándula pineal, que se encuentra cerca del hipotálamo, la cual me secreta una sustancia denominada melatonina, la cual se secreta durante la oscuridad. En el caso de las yeguas dijimos que prácticamente ciclan en temporada mayor horas luz, primavera-verano, las ovejas y cabras en días cortos, prácticamente cuando hay menos cantidad, otoño-invierno. En el caso de las yeguas entonces, la melatonina desciende, ¿verdad? Porque voy a tener más horas luz. En el caso de las ovejas y cabras, mi melatonina va a aumentar. Entonces, en el caso que mi melatonina descienda, va a aparecer en este caso el ciclo estral de las yeguas, y cuando la melatonina aumenta, en el caso de ovejas y cabras, el ciclo estral va a aparecer. En cuanto a la leptina, es una sustancia que es secretada por los adipocitos o células adiposas, que me aceleran la maduración reproductiva, y si tengo poca cantidad también me causan infertilidad. También me rigen la conducta sexual del animal y el instinto de apareamiento. Mencionamos también algo importante, que son las feromonas, que serían un tipo de información olfativa, tanto para machos y hembras, del estado, digamos, de ciclicidad de los mismos, y también ayuda a ubicar y elegir una pareja, manifestándose de esta forma la conducta de cortejo y apareamiento.